Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al segmento Hablando con la Conservadora. El día de hoy tenemos preparada la segunda parte de la entrevista que le realizamos a Juan Sebastián Valencia, docente de la Universidad Externado de Colombia, a propósito de los procesos de reintegración cromática que se llevan a cabo en obras de arte. Acompáñenos. Bueno, estamos con Juan Sebastián en la reserva de la Casa Museo Quinta de Bolívar. Ahora vamos a hablar acerca de técnicas específicas que usamos los conservadores y restauradores, en todos los restauradores, al momento de enfrentarnos a esta etapa de la presentación estética. Vamos a hablar primero de las veladuras. ¿Qué son las veladuras y para qué se usan? Las veladuras es un recurso traído básicamente del trabajo de las acuarelas o de la técnica de la acuarela, donde los colores, al ser muy finos, muy transparentes, permiten precisamente trabajar, como su nombre lo indica, con capas muy delgadas de color, unas sobrepuestas sobre las otras. Y en ese caso, la denominación de veladuras es precisamente lo que hace referencia a esa tipología de aplicación. Colores muy tenues, muy desaturados hasta cierto punto, y que se va logrando por intercala de tonos o de más veladuras unas sobre otras, la tonalidad adecuada que uno requiere para llegar al color que se necesita recuperar. Con respecto a la técnica, digamos, del puntillismo o el mismo rigatino, yo recuerdo que en la universidad nos enseñaron algo que tiene que ver un poco acerca también de la misma teoría del color que manejaban los impresionistas. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, a nivel de técnicas sí podemos hacer una subdivisión de lo que se denomina lo que es la selección cromática y la abstracción cromática, que ya a nivel de teoría de color aplicada a la restauración sí se tiene que comprender bastante bien, y precisamente de ahí se derivan o se incluyen las diferentes técnicas específicas de reintegración. La selección cromática, como su nombre lo indica, es poder determinar o llegar al color mediante la aplicación o la selección de diferentes tonos o tonalidades puras o secundarias o terciarias para lograr poder recuperar, por ejemplo, en una zona muy particular, un tono muy específico, donde, por ejemplo, si yo necesito hacer una tonalidad verde, pero yo no tengo o no es característica de ese tipo de técnica a nivel de colores puros usar un verde como tal, pues el verde yo lo puedo combinar visualmente u ópticamente con el amarillo y el azul, y esa relación entre el amarillo y el azul, tratado a nivel de puntos o a nivel de líneas muy pequeñitas y muy juntos unos sobre los otros, visualmente me van a obtener la tonalidad verde. Esa, a grandes rasgos, sería el trabajo que hace la selección cromática, y donde se inscribe lo que es el rigatino o el tratello y el puntillismo. Hay otra técnica, otra tipología de técnicas donde se inscribe lo que es la abstracción cromática. Y la abstracción cromática básicamente es coger a nivel general o lo que está circundante a la problemática del faltante o de la laguna, una serie de parámetros colorimétricos donde la idea, teóricamente, ¿sí?, tendría que funcionar, ya la práctica es otra cosa, pero teóricamente lo que hace la abstracción cromática es poder unir o poder mezclar ópticamente todo lo que tengo alrededor del faltante en una sola textura, que normalmente se utilizan son líneas entramadas en diferentes direcciones. Entonces, eso crearía una serie de ilusión óptica, ¿sí? Realmente lo que es la técnica de la reintegración cromática es generar una ilusión óptica, una recomposición visual de esos elementos para poder, en el momento en que yo me aleje, reducirlos o minimizar visualmente el impacto que tienen los faltantes. Entonces, la abstracción cromática genera una serie de texturas muy parecidas a una malla intercalada, con el objetivo de recomponer el fondo o la zona que yo necesito hacer que visualmente no me moleste o no se interponga muy poderosamente sobre la imagen original. Digamos, en este cuadro, si no tuviéramos, por ejemplo, el pie de Bolívar, o si de pronto le faltara a Bolívar parte de la cabeza, en ese caso, ¿cómo entramos nosotros a actuar? Bueno, ahí a nivel de criterios es muy importante definir que a nivel de intervención y de restauración específicamente,
nosotros podemos recomponer o nosotros podemos recuperar cierto tipo de formas, de colores, donde haya evidencia de que lo que yo estoy haciendo, en efecto, tenga la certeza de que así es, ¿sí? Entonces muchas veces uno se puede basar incluso en fotografías que tenía la obra antes, donde la problemática de las lagunas o de los faltantes seguramente no estaban, y eso es una ayuda o es un documento precisamente válido para poder recomponer o poder restituir una zona donde está perdido, pero teniendo la certeza de que yo sé cómo es que está en ese caso ese elemento que aparentemente está perdido. Si definitivamente nosotros no tenemos información de cómo es el pie o cómo es parte de la cabeza o el rostro del personaje, simplemente no se podría llegar a hacer una recuperación visual, precisamente porque caemos en lo que se denomina el falso documental o el falso histórico, y atentaría con la originalidad precisamente de la obra o del objeto. Entonces eso tiene también unas connotaciones bastante importantes e interesantes a nivel de los criterios que yo voy a aplicar para poder recuperar visualmente un objeto, ¿sí? Hay que hacer algo, efectivamente, pero ese algo pues ya va a estar basado en que ese faltante o que esa zona que no se puede recuperar exactamente como originalmente era, en caso de no tener la información, pues visualmente no vaya a desentonar con la totalidad de la obra. Entonces ahí ya entra como ese tipo de decisiones y la destreza que uno tenga a nivel de restaurador para dar una solución adecuada a las necesidades particulares de esa obra. Vale, bueno, muchísimas gracias, Juan Sebastián. Esto ha sido todo por hoy. A ustedes les quiero recordar que el museo ya está abierto de martes a domingo en el horario de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde, 5. Sigan muy conectados, muy pendientes de toda la programación que tenemos preparada para ustedes. Hasta la próxima. Adiós.